Ustedes saben, hoy es una noche muy especial porque se celebra Pentecostés. Es el fin de semana donde nosotros hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y el tema que elegimos es el poder que nos define, ¿no? El poder, hablando del poder del Espíritu Santo. Pero ustedes saben que cuando uno se presenta, yo no sé cómo vos te presentás cuando estás en una reunión. Bueno, ahora te presentás abajo del barbijo, ¿no? De acá, hola, ¿no? O en Zoom, ¿viste? Pero bueno, uno normalmente se presenta y es como que uno se define de alguna manera, ¿no? Uno se define como persona y a veces uno usa para definirse, ¿no? Lo que hace, de qué trabajás, ¿no? O de dónde sos, ¿no? Las dos preguntas, ¿de dónde sos, dónde vivís, de qué trabajás? Y como que vivimos en una sociedad donde esas cosas son las que nos van definiendo, ¿no? Yo vengo de una ciudad, entonces me definen como los que son de esa ciudad, ¿no? Los que vienen del sur, por ejemplo. Hoy tenemos algunos músicos que son de Comodoro de Rivadavia, del sur, ¿no? Y uno los ve y dice, ustedes le ven, no, onda de sur, qué sé yo, ellos se sienten como que son del sur, pero por ahí uno de afuera no se da cuenta. O alguien que viene de otro país y es como que eso te define un poco. Y a veces uno se autodefine, ¿no? De algunas formas. A veces nos autodefinimos por el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces uno ve que mucha gente te define de afuera y nota algún defecto o quiere hacerte notar algún defecto, ¿no? O por el color de la piel o por la edad, ¿no? Cuando uno se define como alguien joven, viste que ahora nosotros, ¿no? Nos vemos jóvenes. No me vas a decir que no, ¿no, pastor? Pero bueno, uno se autodefine joven y bueno, ¿y quién te va a decir que no? Pero otro te dice, che, ese se hace el joven, pero nada que ver, o sea, está pasado ya. No, pero también hay como una manera de realzar algunas definiciones de la gente, ¿no? También a veces hay tendencia a definirse por lo que uno tiene, ¿no? Por el auto que tiene, por la ropa que tiene, por el título que tiene. Ahí llegó el doctor, dígame licenciado, le dice a los amigos. Y dice, ¿qué te voy a decir, licenciado? Tomátela. No, decime, ¿no? Como que se quiere definir con un título. Es tremendo esto, porque es tan profundo el tema que vamos a ver hoy que nos lleva a ver que a veces nos definimos de una manera incorrecta, porque nos definimos o nos autodefinimos, que es la palabra, ¿no? Lo que algunos psicólogos llaman el self, ¿no? El definirse a uno mismo de una manera objetiva o como uno se ve, como uno se define a sí mismo, como uno se considera como la personalidad de sí mismo. Y ustedes saben que esto es tan fuerte porque a veces uno se tiende a definir como los demás te ven. O sea, de acuerdo a la opinión de los otros, yo me defino a mí mismo. De acuerdo a los juicios o palabras que los demás me dan a mí, viste que te encontrás con un amigo y te dice, che, estás más joven. Y vos decís, ay, estoy joven. Bueno, más joven que... No aclares porque... O te veo más flaco. Y cuando te dicen te veo más flaco, vos te ves. Ahora, si te ves más gordo no te dice nada, obvio, ¿no? Porque sabe que te vas a deprimir o por ahí no le hablas más. Pero uno tiende a definirse mucho por el espejo. Hay un autor que dijo esta frase, ¿no? El looking glass self, como el que uno se define a través de lo que ve en el espejo de los otros, lo que los otros te dicen a vos. Y a veces eso es tremendamente nocivo porque si el espejo que ves no es bueno, te definís de esa forma, o bueno o malo, pero con las limitaciones de la vista de los demás. Pero los demás no saben, y acá viene lo que quiero comentarte en esta noche, es el propósito de Dios en tu vida. Lo que Dios tiene pensado. Y ahí entra el poder de Dios, porque es donde Dios actúa de acuerdo a su diseño y a su plan y a su propósito para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Y eso a mí me ha marcado mucho porque muchas veces uno se imagina en un grupo y la mirada del grupo, la opinión aún la opinión de algunos líderes de grupo o algunos referentes del grupo, es como que te va marcando quién sos vos. Y esto nos lleva a pensar si es que Dios también quiere que nos veamos de esa forma. Y la verdad es que no, que Dios quiere que nos veamos de acuerdo al propósito que Él tiene preparado para nosotros. Y ahí es cuando entra la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo viene a transformarnos,
a ese propósito que Dios ya designó. Es cuando el Espíritu Santo no solamente nos lleva a la imagen de Jesús, sino que nos da la capacidad para funcionar en la dimensión de ese propósito, para tener la gracia para funcionar y ser definidos de acuerdo a ese diseño de Dios, al Creador. El tema es muy profundo, pero me gustaría que lo veamos a través de un pasaje que nos muestra la historia de un joven que es muy, muy, muy particular, porque él tenía una mirada de sí mismo quizás influenciada por los demás o por lo que le dijeron, y tenía esa mirada del self como que no era alguien que tenía mucho futuro, mucho propósito en la vida, y Dios se le revela y hace algo maravilloso con él. Y me refiero a la vida de Saúl. Así que te invito a que abramos ahí la Biblia en prendamos primera de Samuel capítulo 9, y tengo un par de versículos para guiarte. Después lo podés leer completo. Primero de Samuel 9 dice: había un hombre en la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, también benjamita, ¿no? Que tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo, dice esta versión, y apuesto, ¿no? Las abuelas dicen cuando alguien era lindo, buen mozo. No es que servía, no, era un era fachero, ¿no? Como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre, Quis, y este le dijo a Saúl: toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Ese era su objetivo y su misión. Y vamos a leer unos versículos más adelante, 17, porque Saúl fue a buscar las burras, pero no las encontró. No, así que no tuvo mejor idea que ir a ver al profeta, al vidente, le decían, para que le diga a ver dónde estaban las burras, porque ya no las había encontrado, había fracasado en encontrar las burras, y fue a ver al profeta. Y cuando fue al profeta, mirá lo que pasó. Cuando fue Saúl a ver a Samuel, el Señor le dijo a Samuel: ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, le dijo Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo, y ya mañana te dejaré partir y responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó: lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso?, le dijo Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Fíjate la mirada que tenía Saúl de sí mismo, de su familia, de su propia estirpe, de su origen, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar con que lo define a Saúl no es su familia, no es su origen, no es de donde él venía, porque a veces eso es lo que nos lleva a tener una mirada escasa del propósito de Dios. Y tendemos a ubicarnos en ese espejo que nos dan las circunstancias o que nos da la opinión de la gente. Y eso no es lo que Dios tenía para Saúl. Saúl, claro, uno lo ve en la descripción que hicimos al principio. La Biblia a veces te da alguna palabra, pero no te cuenta todo, ¿no? Yo me lo imagino que él, no sé, vos lo veías y no sé, por ahí el tipo tiraba para modelo, no sé, de una marca, ¿no? De ropa, un tipo que decía, era buen mozo, apuesto, no sé, pero el tipo tiraba como para esa onda y no encajaba mucho en la familia. O sea, el papá decía: ¿qué trabajo le puedo dar al nene?, ¿no? ¿Viste? Lo veía y de repente dice: bueno, ya sé, lo voy a mandar a buscar burras. Claro, nada más, quizás, ¿viste cuando a veces los padres dicen: ay, le tengo que hacer al nene que haga algo a ver, que se haga valer en la vida, ¿no? Que se haga valer, quiere ser cantante, quiere ser músico, y eso no, nada contra la música, ¿no? Pero o quiere ser artista y eso no, que haga algo, ¿no? Y claro, no se imaginaba, imagínate que le va a decir: no, él quiere ser rey. No, él no quería ser rey, pero no se imaginaba el padre que tenía un propósito de ese tamaño el hijo, ¿no? Nadie se imaginaba eso, solamente Dios lo tenía en su propósito. Y este Quis o Cis, ¿no? El padre, que se ve que tenía
algo de plata, pero viste que a veces el propósito tampoco te lo puede dar la plata. Viste que hay gente que dice, bueno, cobró una herencia o tiene para... Pero la verdad es que no se valora a sí mismo esa persona, porque claro, lo que recibe o lo que tiene tampoco lo ganó. O sea que tampoco tiene tremendos problemas de identidad. Porque a veces las personas tienden a definirse por lo que ganan, ¿no? O por lo que... Y eso tampoco es lo que Dios nos quiere dar, aunque hay mucha gente que como que se siente bien definiéndose por cuánto cobra, ¿no? Y la verdad que esto es tremendamente nocivo porque el día que lo despiden ya no vale nada. Y vale lo que los demás creen que le pagan, o sea, los demás le pagan y eso cree que él vale eso y se define por lo que cobra. Y eso es tremendo, porque hace estragos en la psiquis de las personas, ¿no? Y eso no es la voluntad de Dios, menos para un hijo o una hija de Dios. Así que lo que veo acá es un joven que no sabía bien cuál era su identidad, que el padre lo manda a buscar burras, que se pierde porque no encuentra ninguna burra, tenía miedo de volver, porque claro, llegaba el padre y decía, papá, no encontré ninguna burra, y le había dicho, vos no servís para nada, ni para encontrar una burra. O sea que su mentalidad no era muy amplia, no tenía una mentalidad. Un día aparece buscando burras y al otro día se encuentra con el profeta que le dice, vas a ser el que gobierne la nación. ¡Wow! No es como que vos decís, pará. Vos te estás diciendo, diría Fantino, que yo voy a gobernar un país y no encuentro 3 burras, ¿no? O sea, como una cosa que te vuela la cabeza, porque a veces los propósitos de Dios parecen delirios, parecen cosas que te vuelan, ¿no? Cuando uno se encuentra con el plan de Dios y lo que Dios va a hacer, porque acá es cuando entra el poder de Dios, que uno no tiene dimensión de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Porque uno se mira a sí mismo con ese espejo tan nocivo de las circunstancias del pasado o de lo que opina la gente o de lo que uno mismo tiene una tendencia negativa a opinar de sí mismo y no entiende lo que Dios puede hacer en la vida de uno. No puede entender lo que significa este poder de Dios que puede venir para transformarnos. Hasta este capítulo, hasta este punto, Saúl desconocía el poder de Dios. Desconocía la obra de Dios, desconocía lo que el Espíritu Santo podía hacer. Y es lo que yo te quiero hablar hoy, porque yo conozco un Dios todopoderoso que puede transformar nuestras vidas en una manera que ni siquiera nos imaginamos. Y Dios quiere hacer algo, el Espíritu Santo quiere hacer algo. El Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida, mi vida, que aún en este tiempo, en este año, justamente este año donde uno dice yo estoy débil, yo estoy con poca expectativa, yo estoy con mucha debilidad, yo estoy con mucha angustia, mucho desánimo, es cuando Dios quiere hacer algo en nuestro interior y definirnos para cumplir su propósito. Y uno dice, pero ¿hasta dónde yo puedo entender el propósito de Dios? ¿Hasta dónde yo puedo comprender lo que Dios quiere hacer? Y en realidad no es tanto lo que yo pueda entender, es mi corazón, que yo esté dispuesto a que Dios haga la obra en mi vida. Porque es de Él la obra, es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿no? Yo me imagino y miro para atrás y miro mi vida en aquellos años de juventud cuando el Señor se me reveló y quería agradar a Dios y lo volvía loco a Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Me parece que yo lo podría a Dios de todas las veces que le dije, quiero hacer tu voluntad, hasta que en algún momento el Señor me habló. El Señor me mostró. Y claro, cuando me dijo lo que quería hacer, es como que yo quedé medio como, no entendía. O sea, entendí pero me parecía un delirio, porque yo decía, si yo tenía una expectativa muy baja de mí mismo. Yo no pensaba que podía hacer algunas cosas, pero era la obra del Señor. Y es ese poder sobrenatural que Dios tiene para transformar nuestra realidad, para transformar nuestro pasado, para transformar nuestras limitaciones, que es lo que hablamos la semana pasada, para transformar aquello que nos frena, esa mentalidad. No, yo digo, Saúl tenía una mentalidad de burras. Y el Señor le dio una mentalidad de rey. El Señor le cambió la manera de pensar por el poder de su espíritu. Así que en esa noche, yo no me imagino, porque el profeta le dijo, vamos a hablar mañana. Yo no sé, yo creo que esa noche no durmió Saúl.
Esa noche no durmió, que Saúl estaba muy ansioso, ¿no? Como conozco mucha gente que es ansiosa, ¿no? Que no aguanta. Cuando le va a decir, te voy a decir algo, no, decímelo ahora, no, mañana, no, ahora, es como que no puede. Y por ahí toda la noche estaba como medio alterado, ¿no? Caminando, ¿qué será lo que me va a decir? ¿Qué será? ¿Me va a dar, en vez de burra, me va a dar caballo? No sé, ¿me va a dar otra cosa? ¿Qué me va a dar? O sea, él le dijo, mira, quédate tranquilo, le dijo, porque las burras ya se encontraron. A veces nos preocupan cosas que son del tamaño de una burra. ¿Qué significa eso? Que son preocupaciones pequeñas, son preocupaciones que no son las que a Dios le importan. A veces estamos preocupados por encontrar 3 burras y Dios está pensando en darnos un proyecto para una nación, o para el planeta, o para el mundo. Y yo estoy pensado y preocupado por algo que a la altura de la situación que vivo es como que es insignificante. Pero Dios está pensando en eso grande. Y yo le voy a Dios con las 3 burras. Señor, ¿dónde están las burras? ¿Dónde estaban las burras? Y el Señor dice, deja de pensar en las burras. No sé a qué el Señor te está llevando a pensar hoy, ¿no? Pero pensá en algo pequeño que te preocupa o que te tiene ansioso y algo grande que Dios puede tener preparado para vos. Y es así como opera el Señor, ¿no? De la mañana a la noche somos definidos por el plan de Dios y no por nuestras preocupaciones. O de la noche a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana el Señor cambia nuestro escenario, cambia nuestro panorama y ahora el Señor nos pone en una situación donde lo que importa ahora es cumplir el propósito de Dios y ser ungidos. Porque ahora vamos a ver lo que pasó. El profeta a la mañana siguiente, capítulo 10, vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, que no entendía nada. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Tremendo. Entonces le dijo, te van a pasar algunas señales, ¿no? Y le dice, de ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea, y al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro, ¿no? Y vendrán profetizando, precedidos por músicos, estaban ahí los músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Una orquesta tremenda. Entonces el Espíritu del Señor, mirá lo que le dice, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Miren el versículo 6 lo que dice, que cuando viene el Espíritu del Señor, no viene así nomás, viene con poder y te transforma y te hace hacer cosas que nunca hiciste en la vida. Empezaron a actuar los dones del Espíritu en él y de repente fue hecho una nueva persona, y cuando se cumplan estas señales que has recibido, mirá lo que le dice, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¡Wow! Y cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado Gibeá, un grupo de profetas le salió al encuentro. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Cayó en trance profético, estaba medio chiflado, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Junto con ellos, y los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban, acá está el Looking Glass Self, ¿no? Lo que decía la gente, ¿qué le pasa a Saúl, el hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas o está chiflado, ¿no? Entonces dijo Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo, ¡viva el rey! Exclamaron todos. Pero a continuación Samuel le explicó al pueblo las leyes del rey y le escribió un libro que depositó ante el Señor. Y luego mandó que todos, pero esto quiero ver, todos regresaran. Pero también Saúl se fue a la casa de Gibeá y acompañado por un grupo de hombres ilustres a quien Dios les había movido el corazón. Tremendo, ¿no? Hasta ahí la palabra del Señor. Pero lo que vemos es que los planes de Dios se cumplen, más allá de nuestra capacidad limitada de entenderlos. Pero lo que Dios hace es
derramar de su Espíritu Santo. Fíjate lo que opera acá. Entre el capítulo 9 que vimos, donde era un joven que se encuentra con el plan de Dios, pero no tenía ni la más remota idea de lo que iba a pasar, al otro capítulo entra el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo te quiero hablar en esta noche. Cómo el Espíritu Santo puede venir a tu vida con poder. La palabra poder es significativa en lo que estamos hablando hoy, porque no es en nuestra fuerza, sino justamente en el poder de Dios. Lo primero que hace Samuel es lo unge con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es esa unción, ¿no? La unción es la palabra que significa, es la capacidad de Dios para cumplir la obra que el Señor quiere que cumplamos. Que no depende de nosotros, sino depende de la unción, depende del poder de Dios que viene a nuestra vida, sobre todo para ejecutar el plan y la misión de Dios. Dios no es loco, Dios no te manda a hacer algo que Él no te va a capacitar. Y lo que te quiero hablar es de ese Espíritu Santo poderoso del Señor. El profeta le dijo un par de cosas y entre ellas le dijo, te vas a encontrar como una señal con un grupo de gente que viene cantando. Venían en una fiesta, ¿no? Era como salir de llegar alto, vamos, ¿no? En un día donde está toda bueno, a full, ¿no? Y ahí entra como Saúl, ¿viste esa gente que se mete y de repente empieza, y vos decís, ¿qué le pasó? La tocó el Señor, de repente lo tocó el Señor, vino con poder el Espíritu de Dios. Porque eso es lo importante, que entendamos que la obra que vamos a hacer en la definición que Dios nos quiere dar de vida, es la obra que hacemos en el Espíritu Santo. No es la obra que hacemos como podemos, cuando podemos, si tenemos ganas o no tenemos ganas. Es cuando el Señor viene sobre nosotros con poder. Eso es Pentecostés, es el Espíritu Santo. El Señor no vino a darnos una religión. El Señor nos dijo, ustedes van a hacer la obra en el poder del Espíritu Santo y serán investidos de poder de lo alto, dijo el Señor. Y es ese poder el que a nosotros nos capacita para vivir una vida definida de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a los valores de este mundo, no de acuerdo a cómo te mide el mundo, no de acuerdo a cómo te juzga el mundo, no de acuerdo a cómo te define el mundo, sino de cómo a Dios nos define. Y eso es lo que realmente es significativo, lo que realmente vale la pena en nuestra vida. Porque un día el Señor nos va a decir, buen siervo y fiel o buena sierva y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y ahí, ¿dónde es lo que vale, lo que te define este mundo? No significa que está mal tener títulos o cargos o posiciones, todo eso está bueno, siempre que le demos la gloria a Dios. Porque Dios nos capacita también para ejecutar nuestra profesión, nuestra vocación. Pero eso dentro del diseño del plan de Dios. Así que esta experiencia, porque también es una experiencia la vida, ¿no? La vida no es un librito de que uno pasa las hojas y cuenta una historia. La vida es una experiencia y se vive cada día. Hoy, domingo 23 de mayo, hoy, no es un día cualquiera. Estamos viviendo en medio de una situación crítica en el mundo. Y estamos atravesando este desierto. Pero ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Vamos a dejar que el desierto se imponga o vamos a pasarlo en el poder del Espíritu Santo? ¿O lo vamos a atravesar en el poder del Espíritu de Dios? Vamos a dejar que sea el Señor que obre en cada uno de nosotros. Y yo quiero llevarte a esta definición de vida. Una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu Santo. Así que lo primero que le dice, este Espíritu te va a transformar. El Espíritu viene con poder. El poder, la palabra ahí poder, koach en hebreo, tiene tres significados. El poder es fuerza, el poder es capacidad y el poder es autoridad. Tres cosas, digan conmigo, fuerza, capacidad y autoridad. Así que cuando viene con poder el Espíritu Santo para cumplir su misión, el Señor te va a dar, número 1, fuerza, número 2, capacidad y número 3, autoridad. Así que lo que vemos acá es que justamente el Señor le vino y le dijo, o el profeta le dijo, vas a tener una transformación, vas a ser cambiado. Y esto me lleva a mí a la obra del Espíritu Santo que Él hace en nosotros cuando recibimos al Señor.
cuando Cristo vive en nuestra vida, porque Él nos va cambiando, Él nos va transformando. Él dice, de vos voy a ser una persona, es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Si no nacés de nuevo, si no nacés del Espíritu, no vas a poder cumplir y entender el reino de Dios. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere hacer, transformarte a vos y a mí en el diseño del poder de Dios, en el diseño de la obra del Señor. Y nos quiere definir por su obra y no por nuestra capacidad. Por sus fuerzas y no por nuestras fuerzas. Por su autoridad y no por nuestra autoridad. Así que el Señor te quiere transformar. Me quiere transformar. Nos quiere transformar. ¿Y a qué nos va a transformar el Señor? Mirá lo que dice 2 Corintios. Dice así. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vos decís, pero si el Señor conoce todas mis faltas, si el Señor sabe todas mis debilidades, sabe que soy lo que soy el Señor, pero justamente es el Espíritu Santo que nos conoce, el que dice que nos viene a transformar. En otro pasaje dice, nos transforma de gloria en gloria en esa imagen de Jesús. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué significa? Que es el Señor en libertad que va haciendo la obra, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad humana, donde nos chocamos contra la pared una y otra vez. Es el poder del Espíritu Santo que nos transforma, que nos hace nuevas personas, que nos hace nuevos. El profeta le dijo esta palabra, cuando venga el poder, no va a ser una experiencia pasajera. No va a ser como en una época que uno decía, bueno, me tocó el Espíritu Santo, sentí el fuego, bueno, sí, sentí un temblor tremendo. Y después, ¿qué pasó? Nada, seguí como si nada la vida, seguí pecando como si nada, seguí haciendo lo que hacía. No, eso no es lo que estamos hablando. El poder viene para cambiarnos, viene para sacar lo vil y menospreciado, viene para hacer algo nuevo, viene para quitarnos de nosotros esa sensación de angustia, de limitación humana. Viene para llenarnos de la naturaleza de Jesús, viene para poner en nosotros los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, fe. ¡Wow! Es lo que el Señor hace en nosotros. Ese es el carácter de Cristo por la obra del Espíritu en nosotros. No se logra con esfuerzo humano, no se logra con sacrificio humano, es la obra del Señor que nos viene a definir. Ahora, la gente va a ver esos frutos. Claro, los frutos se ven desde afuera y la gente después te define, pero no es lo que la gente te define, lo que te forma la identidad. Es lo que está dentro lo que te da la identidad. Es el Espíritu de Dios. Entonces cuando te dicen, pero vos sos esto. Sí, claro, pero es porque Cristo vive en mí. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Lo que hoy vivo, lo vivo en el poder del Espíritu Santo. Así que número 1, me transforma. Número 2, nos capacita. Le dijo, vas a profetizar. Y Saúl dice, yo profetizar si nunca dije nada. Soy más duro que una piedra. Y el Señor dice, te voy a dar mis dones. Eso es lo que el Señor te da, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no son en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Esa es la capacidad sobrenatural de Dios para hacer la obra de Dios. Te va a dar don de fe. No, pero si yo no tengo fe, no, pero es el don. Te va a dar don de milagros, te va a dar don de sanidad. Pero si nunca oré por nadie, orá, el Señor te va a dar un don de sanidad, te va a dar don de profecía. El Señor te va a dar dones. Creemos en el poder del Espíritu Santo porque ese fue dado a la iglesia para cumplir la obra. ¿Y cómo te definís? Y porque el Señor me dio los dones y los dones me ayudan a entender el propósito de Dios, entonces yo me defino, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, en el lugar del cuerpo de donde tengo los dones que Dios me dio. No es que uno es más que otro, la mano es mano, el pie es pie, el ojo es ojo, pero nadie es más que nadie, pero se define por la función, por los dones que el Señor le da. Y Dios te da dones para el cuerpo.
Dios te da dones para ejercitar el propósito y la definición de Dios. ¿Cómo cambia, no? Yo me creía que me definía el dinero, yo me creía que me definía un título, me creí que me definía mi origen, mi ciudad de origen, me creí que me definía lo que la gente decía y opinaba de mí, y me encuentro con que lo que me define es el Espíritu Santo, que reparte dones y me capacita para cumplir la obra del Señor en el mundo. Yo quiero ese Espíritu Santo, yo no sé si vos lo querés. En esta noche, que venga el Espíritu de Dios y nos capacite. Saúl no entendía nada, no entendía. La gente decía, mirá ese profetizando, ¿qué está haciendo? Nadie le creía si estaba profetizando. Pero no es lo que la gente opine lo que nos define, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La gente va a decir, pero ese ¿qué tiene para dar? Pero no es lo que él tiene, es lo que Dios le dio para dar. Es tremenda esta palabra. La palabra en el Nuevo Testamento de poder es dunamis, de donde viene dinamita. Ese poder es esa capacidad sobrenatural, esa capacidad inherente que viene a tu vida y a mi vida. El Señor dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Testigos, lo que estamos en estos días, ¿no? Orando por la que gente pueda recibir al Señor, pueda conocer al Señor, para que nosotros podamos ser fieles testigos de ese poder. Pero no en nuestra fuerza, sino por lo que la obra del Espíritu Santo hace en nosotros. Si hay algo poderoso, es el testimonio. Es lo que Dios hizo en mi vida. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Por qué creo en Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo en mi vida? Eso es poder del Espíritu Santo. No es religión. Es poder del Espíritu Santo. Finalmente le dijo, vas a hacer todo lo que esté a tu alcance, le dijo. Cuando venga el Espíritu Santo y te llene con poder y te transforme en otra persona, vas a hacer todo lo que esté a tu alcance. Significa que el Señor te pone cosas delante porque Él te da el poder para hacerlo. Ya no vas a pensar, y lo haré, lo podré, no, no, porque lo que Dios te pone, entonces dale para adelante. ¿Cómo sé ese pastor si es de Dios, no es de Dios, es de Dios, no es de Dios, es de Dios? Si el Señor te da el poder, vas a saber que eso es de Dios. Si el Señor te da el poder, vas a saber que el Señor está con vos en ese momento. Y vas a poder hacer la obra de Dios en tu vida. Es el poder del Espíritu Santo. Dunamis, el poder que te capacita para la obra del Señor. La iglesia sin poder es una institución, es un cáscara vacía. La iglesia necesita poder. Y el Señor no dejó huérfana a la iglesia. Él dijo, no te voy a dejar huérfano, voy a venir a morar en ustedes. Voy a venir a morar en la iglesia. Eso es Pentecostés. No es un montón de doctrinas y dogmas. Es el poder del Espíritu Santo cambiando vidas, haciendo milagros, manifestándose con poder en medio de nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por último, el Señor le dijo, y yo estaré contigo. ¿Qué significa eso? Eso habla de la autoridad del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y lo último que te quiero decir es en el griego se define como exousias, el poder manifestado en autoridad. Es el poder. La persona tiene poder, tiene autoridad. Y lo que el Señor viene, además de darnos capacidad, además de transformar nuestra vida, además de darnos fuerzas, viene a darnos autoridad. Y yo quiero dejarte esta palabra hoy, que hoy recibas ese poder de autoridad del Señor sobre toda fuerza de oscuridad, sobre toda negatividad que se viene a tu vida. Porque en el poder del Espíritu Santo te vas a parar y vas a decir en el nombre del Señor, se sujetan los demonios. Se van las tinieblas, se va la oscuridad, se va la tristeza, se va el desánimo, se va en el nombre del Señor. Nos paramos con autoridad delegada, porque la autoridad no es nuestra, la recibimos del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Y es ese espíritu, autoridad, que nos da poder para echar fuera todo demonio. Nos da poder para pararnos sobre toda oscuridad. Recibimos poder. Iglesia, recibí poder hoy. Recibí poder hoy. Poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Exousias. Poder del Espíritu Santo como autoridad. Para pararte sobre las promesas del Señor. Para pararte sobre ese diseño. Lo que Dios te diseñó. Lo que Dios te definió. No es el poder relacional, no son los contactos.
no es el poder de las influencias de este mundo, no es el poder del dinero, que es pasajero. ¿De qué te sirve el dinero en un momento de enfermedad? Absolutamente de nada. Es el poder de Dios que nos define. Es el poder de Dios que define a la iglesia. Es el poder de Dios que nos define en autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Oh, gracias, Señor. Señor, derrama tu poder sobre la iglesia. Señor, llénanos de tu poder. No es con ejército ni con fuerza, dice Zacarías, es con mi espíritu. Zacarías 4:6. Iglesia, es con el espíritu del Señor. Es con el espíritu del Señor que vamos a vencer. Vamos a ser definidos en esta sociedad. No por nuestra capacidad humana, no por nuestras fuerzas humanas. Es el espíritu del Señor. Hoy el espíritu del Señor activa dones en el medio de la iglesia, en medio de la oscuridad. El Señor activa dones del espíritu. El Señor activa dones, el Espíritu Santo activa dones. Vamos, 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 iglesia, ahí donde estás, recibid el poder del Espíritu Santo. Algunos reciben lenguas en el nombre de Jesús. Bautismo de lenguas ahora. Bautismo de lenguas en el nombre de Jesús. Bautismo de lengua, bautismo de interpretación de lengua, bautismos ahora, dones de interpretación, don de ciencia, don de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, dones de sanidad, don de milagros, don de fe, vamos, don de servicio, don de hospitalidad. La iglesia se levanta a cumplir una definición con los dones del Espíritu. Vamos, se activan los dones en la iglesia de profecía. Vamos, la palabra profética para dar ánimo a los demás, para dar palabra de ánimo, palabra de exhortación, pero palabra de ánimo. En el nombre del Señor, es el Espíritu de Dios. La iglesia sin el Espíritu está vacía. Pero hoy creemos en el dunamis de Dios. Hoy creemos en el poder que nos capacita, en el poder que nos inspira, que nos inunda, en el poder que nos transforma. Oh, gracias, Señor. Vamos, 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 Espíritu Santo. Llena la iglesia, Señor, te rogamos. Llénanos, Señor. Llénanos. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta noche de intimidad, en esta noche de sentirnos vulnerables, de sentirnos quizás quebrantados, es cuando viene el Señor. Ya no es tiempo de preocuparse por las burras, Saúl. Ahora es tiempo de gobernar la nación, le dijo el Señor. Es tiempo de hacer cosas significativas en tu vida. Es tiempo de ir por más. Es tiempo de ir por el propósito del Señor. Ya está, tu problema ya está en las manos del Señor. Ahora, ponete en la dimensión del propósito del Señor, de la obra de Dios en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos llenos, porque somos empoderados, capacitados, porque somos ungidos, porque recibimos autoridad del Espíritu. Gracias, Señor. Jesús en tu vida, transformados por el Espíritu. Jesús en tu vida, todo cambia por el poder del Espíritu. Que Dios te bendiga, iglesia. Que el Señor te bendiga mucho. Que tengas esta semana especial. Esta semana que quizás tenemos que estar en casa. Que podamos disfrutar del Espíritu. Que podamos llenarnos del Espíritu. Que este Pentecostés no sea un Pentecostés más. Que el Señor te bendiga.